Buenos días, chicos. Bueno, pues vamos a hacer un repasillo de qué es la argumentación. Los textos argumentativos dijimos que se diferenciaban de los expositivos, sobre todo en que los argumentativos eran subjetivos y buscaban convencer a quien lo escuchase o lo leyese, ¿de acuerdo? Por tanto, empezamos. ¿Qué es un texto argumentativo? Tenemos que es un texto que se trata de convencer, en el que se trata de convencer a quien va dirigido de una tesis u opinión, apoyándose en pruebas o razones que se llaman argumentos, ¿vale? Los tipos que tenemos de textos argumentativos son orales o escritos. Los orales son los debates, las tertulias, las discusiones. Los escritos pueden ser en foros, pueden ser ensayos que defiendan una opinión o incluso artículos de opinión del periódico. En cuanto a la estructura, si primero aparece la tesis y luego aparecen los argumentos, estamos hablando de una estructura deductiva. Si ocurre al revés, que primero van los argumentos y luego va la tesis, entonces estamos hablando de una estructura inductiva. ¿De acuerdo? Ya estuvimos viendo la diferencia entre tema y tesis. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? El tema, por ejemplo, será el PIN parental y la tesis será si estoy a favor o estoy en contra. Es decir, la opinión que tengamos sobre eso. ¿De acuerdo? Bien, vamos a repasar un poquito. Lo primero que tenemos que tener claro es que la tesis es la idea que se defiende. Por lo tanto, debe formularse de forma clara, muy importante, ¿vale? No puede haber duda en lo que nosotros estamos defendiendo, porque entonces podemos confundir al receptor y que acabe opinando lo contrario de lo que queremos que opine. Luego, la siguiente parte, esto sería la primero, la siguiente parte sería el cuerpo de la argumentación, que es una relación de argumentos para defender la idea planteada y refutar, que significa rechazar las ideas contrarias a ella, ¿de acuerdo? Por último, una conclusión, que es cierre del texto tras el razonamiento lógico, tras esa argumentación que le ha precedido, ¿vale? Por tanto, ¿qué partes tiene un texto argumentativo? Una introducción de una o dos líneas donde se va a iniciar el tema. Ya dijimos que podía ser mediante una pregunta, que podía ser mediante una afirmación, que podía ser mediante un contraste de opiniones, en fin, se podía introducir de mil maneras. El argumento o cuerpo argumental es la parte importante, donde se expone la tesis, donde se defiende la opinión, donde se dan razones para defenderla. Y por último, la conclusión, que es el final, ¿vale? Esta también tiene que dejar muy clara la tesis y recordar, además, de forma muy resumida, cuáles son las razones que defendemos para apoyar esa tesis, ¿vale? Bien, veamos este ejemplo. Aquí tenemos un texto sobre los videojuegos. Ir leyéndolo conmigo. Los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Seguro que estarán de acuerdo con esta afirmación. Ya no son solo una distracción de unos pocos. Incluso el creador de la Nintendo DS, Shigeru Miyamoto, ha dicho: los videojuegos nos hacen mejores. A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Por eso catalogan los videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños. Y eso es una gran mentira. ¿El por qué? Los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. El punto malo de este tema es que pueden ser adictivos como todas las otras formas de ocio. Los padres, si no prestan la atención necesaria que un niño necesita a este, le pueden causar daños morales el jugar a videojuegos para mayores de 18 años. Otro punto en contra es el empeoramiento de la vista, debido al exceso de horas delante de la pantalla, del televisor o del portátil. Yo a los 12 años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos, pero no todo lo que rodea al mundo de los videojuegos es negativo, porque consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño en la percepción de su alrededor y en la movilidad de la muñeca y de las manos.
Otro punto a favor de este método es que a los niños les parece muy divertida. En definitiva, las innovaciones son el pan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida cotidiana, es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas, que cada día aportan novedades que en un futuro próximo nos deparará agradables sorpresas. Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que los videojuegos solo están destinados para un sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que han llegado y lo han hecho para quedarse. Bien, si vemos, las partes que tiene este texto las tenemos marcadas aquí en los laterales, ¿vale? Vemos la introducción, donde nos presenta de qué tema se va a hablar, los videojuegos, y además incluso aporta la tesis, que los videojuegos son buenos, que nos hacen mejores, ¿vale? Luego tenemos la segunda parte de la estructura, el cuerpo de la argumentación. Ahí se van dando argumentos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los argumentos que utiliza? Pues utiliza, primero, fijaros, viene de un argumento de autoridad. Ya vimos que lo de argumento de autoridad no significa que sea autoritario, que sea lo digo porque yo lo digo y ya está, sino que autoridad es que recurrían a un experto, a un especialista en ese tema y utilizaban sus palabras para apoyar lo que defendemos, ¿de acuerdo? Luego, también utilizan la contraargumentación. ¿Eso en qué consiste? Pues consiste en negar lo que yo quiero decir para desmontarlo y al final llegar a la conclusión de que lo que yo estoy diciendo es lo correcto, ¿vale? Entonces, aquí dice que no apoyan esta opinión y empieza a hablar de quién no apoya que los videojuegos sean buenos. Dicen que son perjudiciales, porque empeoran la educación, porque perjudica daños morales, porque empeoran la vista, etcétera, ¿no? Pero todo eso lo va desmontando y dice que estimulan una parte del cerebro, que estimula la psicomotricidad de los niños, lo vemos en valores verdes, ¿de acuerdo? La rapidez mental de los mayores. Voy a borrar esto para que sea más fácil que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Si veis, los que están en rojo son los contraargumentos, lo que yo voy a utilizar para desmontar. Esto es lo que dicen unos, pero yo voy a desmontarlo. Y ahora lo que está en verde, que lo vamos a señalar con este lila, es lo que mejora y lo que tienen de bueno los videojuegos. Como al final lo que tiene de bueno es mayor y mejor, pues acaba con la conclusión de que los videojuegos son innovaciones importantísimas, ¿vale? Y que son buenas, ¿de acuerdo? Los videojuegos hacen tiempo que han llegado y lo han hecho para quedarse, afirma. Como veis, la tesis aparece al principio y también aparece al final. Eso es una estructura encuadrada. Como aparece al principio y va dando argumentos, sería una estructura deductiva. Y como aparece al principio y aparece al final, además de deductiva, es encuadrada. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora lo que os queda a vosotros es redactar vuestro texto argumentativo. Y dijimos que el tema era el PIN parental. Así que espero vuestros textos, me los enviáis al Edmodo. Quien tenga problemas para entrar al Edmodo, recordad mi correo, saragmendoza@gmail.com, ¿vale? Y yo os iré devolviendo vuestros trabajos corregidos, ¿de acuerdo? Para que vayáis practicando un poquillo, ese texto, recuerdo, este texto que vamos a escribir tiene que mantener la estructura del texto argumentativo, que ya hemos dicho que es una presentación del tema de que vamos a hablar, el cuerpo argumental, y por último una conclusión. Para que podáis revisar esto, está en la página 74 y 75 de vuestro libro, ¿vale? Para que vayáis repasando esto,
y vayáis un poco interiorizándolo antes de hacer ese texto, antes de redactar vuestro texto, vais a hacer de la página 75 el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3, ¿de acuerdo? Donde os ayuda a ver sobre un texto que hay escrito que se llama Ajustar el trabajo a la vida. ¿Vale? Sobre ese texto os va a pedir en la primera pregunta que identifiquéis la tesis, en la segunda pregunta que identificáis los argumentos que utiliza y de qué tipo son, y en el ejercicio 3 lo que nos dice es que señalemos la conclusión y por supuesto que la expliquéis con vuestras palabras, ¿de acuerdo? Una vez que hayáis hecho esos 3 ejercicios, os ponéis a redactar el texto argumentativo sobre el PIN parental, ¿vale? Bueno, ¿cuándo se entrega? Pues se entrega al siguiente día. Estamos como si estuviéramos en clase en el instituto. Hoy hemos visto este apartado, hacemos las actividades de la página 75 y el próximo día se entrega el texto. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda, recuerdo utilizar el mensajes privados en el modo o mi correo electrónico. Venga, un abrazo, nos vemos.